Evangelio del Señor Jesús, escrito por el apóstol Juan, capítulo 4, y el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pueden sentarse, hermanos. El adorador y el verdadero culto. Este texto que leímos es la parte final de un diálogo que el Señor tiene con una mujer, la mujer samaritana. Y al observar este texto, nos percatamos que hay algunos contrastes. Se contrastan dos pueblos, los judíos y los samaritanos. Dos aguas, el agua natural y el agua espiritual. Dos situaciones, el sediento y el saciado. Dos lugares de adoración, Jericín y Sión. Dos clases de adoradores, los falsos y los verdaderos adoradores. Dos necesidades, la necesidad de Jesús salvar y la necesidad del adorador adorar. Y como si fuera poco, dos condiciones para el verdadero adorador: adorar en espíritu y en verdad. Además de observar estos contrastes, nos damos cuenta que hay una cadena con 4 eslabones. En un extremo de la cadena está el Padre eterno. En el otro extremo de la cadena está el verdadero adorador. Y en los 2 eslabones intermedios está el culto y está la verdadera adoración. Y usted me preguntará, hermano, pero ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? Pues bien, la relación que tiene el Padre Eterno con el culto tiene que ver con que el verdadero culto lo produce Dios. Y el verdadero culto está enfocado para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la relación que hay entre el culto y la adoración? En que el propósito del culto es adorar al Dios verdadero. ¿Y cuál relación hay entre el verdadero adorador y la verdadera adoración? En que el verdadero adorador produce verdadera adoración. Quiere decir entonces que el Padre Eterno por un lado y el verdadero adorador por el otro están conectados. Y la conexión que hay entre el Padre Eterno y el verdadero adorador es lo que nosotros hemos llamado comunión. Por eso todo verdadero adorador está en una honesta búsqueda de comunión con Dios. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo esta tarde en lo que estoy diciendo.
Porque si algo desea todo este grupo que está aquí, de músicos y de adoradores, es tener comunión con Dios. Concluimos en esta introducción que para rendir un verdadero culto es imprescindible ser un verdadero adorador. Entre otras cosas, porque el verdadero culto y la verdadera adoración es una respuesta a lo que Dios es y a lo que Él ha hecho por nosotros. Alguien decía que la adoración se diferencia de la alabanza en que mientras la alabanza es la exaltación a Dios por lo que Él hace, la adoración es la exaltación a Dios por lo que Él es. La verdad que hay una conexión directa entre lo que Dios es y lo que Dios hace, porque Dios actúa de acuerdo a lo que es. Y lo hemos dicho muchas veces, el Señor salva porque es Salvador. El Señor sana porque es sanador. El Señor liberta porque Él es libertador. ¿Y por qué perdona Él? Porque es perdonador. De tal manera que la alabanza y la adoración están íntimamente relacionadas. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? ¿Por qué es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto? Voy a presentar 6 razones por las que es necesario. Y la primera surge del texto que leímos, porque revela el carácter de Dios. La verdadera adoración y el verdadero culto revelan el carácter de Dios. Dios es espíritu. Yo le preguntaba a un joven que está recibiendo clases para el bautismo, de esas preguntas que se le ocurren a uno, y le dije, hermano, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿usted qué entiende? ¿Qué conclusión saca? ¿Qué definición puede usted dar respecto de esa afirmación de que Dios es espíritu? Y yo me sorprendí por la respuesta. Él me dijo, pastor, para mí eso significa que Dios trasciende al tiempo y al espacio. Y yo me quedé en silencio, pero pensé para mí, esto que este joven me acaba de decir es una gran verdad. Y es que es cierto, cuando decimos que Dios es espíritu, estamos afirmando que Él trasciende al tiempo y al espacio. Digámoslo de esta manera, el espacio físico no lo limita a Él. Digámoslo así, el tiempo tampoco lo limita a Él. Eso quiere decir entonces que nuestro Dios es más grande que las 4 paredes de este recinto. Salomón dijo cuando estaba construyendo el templo, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y usted de pronto se preguntará, como lo hice yo alguna vez, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues quiere decir o significa que el verdadero culto y la verdadera adoración va más allá, hablando de nuestra adoración y nuestro culto,
va más allá de las 4 paredes de un recinto y trasciende a nuestra vida privada, a nuestra vida familiar y a nuestra vida colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero adorador lo es en un congreso como este, pero que el verdadero adorador lo es también en su vida privada, y que el verdadero adorador es verdadero adorador en su vida familiar, y que el verdadero adorador es adorador en su vida colectiva. No podemos ser unos acá y otros afuera. Alguien decía con sobrada razón que el concepto de que el recinto es la casa de Dios nos ha hecho mucho daño, porque algunos se portan muy bien en la reunión del culto, en las 4 paredes, pero cuando salen de allí, su vida cambia. Alguien le decía al otro: dé gracias a Dios que estamos aquí en la casa de Dios, si no, ya vería lo que te hago. Pero la verdad es que la casa de Dios no son los ladrillos, la casa de Dios somos nosotros. Entonces, hermanos, Dios es espíritu. Además, el texto que hemos leído nos dice que Dios es verdadero. Sabemos, y voy a citar una porción bíblica, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal manera que es necesario conocer al Dios que adoramos. Ustedes recuerdan que Pablo llegó a una ciudad donde había un altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice: ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el que yo les anuncio. Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y de un solo linaje ha sacado a todos los hombres. De tal manera que nosotros damos gracias a Él, que hoy los que estamos aquí reunidos le conocemos a Él. Y sabemos cuál es su nombre. Su nombre es Jesús. Eso nos permite reconocer su grandeza, su majestad, su gloria, su poder en contraste con nuestra pequeñez. Y la verdad que ese contraste no nos produce a nosotros un sentimiento de condenación. Nos produce algo distinto, un deseo íntimo de santidad. Y eso es lo que hace brotar la alabanza, la gratitud, el arrepentimiento, la dependencia y el compromiso. ¿Sabe que el Dios verdadero y Él como Dios verdadero le agrada lo auténtico? La autenticidad es común a nosotros o es inherente a nosotros. Porque algunos se presentan a Dios con una careta, pero hay que decir que a Dios no lo podemos impresionar con nada, ni con nuestra apariencia. Él nos conoce a nosotros muy bien. A veces le tiene que decir al que lleva la careta: hijo, quítate la careta, quiero bendecirte. No me ocultes nada, yo te amo como eres. A Él, al Dios que adoramos,
le desagrada la mentira. Ahora bien, si Dios es espíritu y Dios verdadero, la segunda razón por la que es necesaria la verdadera adoración y el verdadero culto tiene que ver con el hecho de que muchos están dispuestos a adorar. En primer lugar, hay muchos movimientos de adoración, pero esos movimientos de adoración pasan por alto que los dos elementos básicos del culto son la adoración y la ofrenda. A ver si usted me ayuda a completar este versículo. Nunca me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Entonces, el caso de los magos, que es el primer caso de adoración del Nuevo Testamento, usted lee allá en Mateo capítulo 2 y versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. El primer elemento básico, adoración. Pero luego dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. El segundo elemento básico del culto, la ofrenda. Cuando hablamos de ofrenda aquí, en este contexto, estamos haciendo alusión de una ofrenda que tiene un valor económico. Pero si estamos hoy aquí reunidos, los que hemos experimentado el favor de Dios, entendemos que la ofrenda no solamente es el valor económico. La ofrenda que a Dios más le agrada es la vida tuya y la vida mía. Además, hay grandes espectáculos de adoración, pero esos espectáculos de adoración muchas veces confunden el adorar con eventos donde se desbordan las emociones, ignorando algo, un principio de causa y efecto. La adoración produce emoción, pero la emoción no produce adoración. Además, hay personas que llevan una doble vida. Estoy hablando de aquellos que están dispuestos a adorar, pero que ignoran que el verdadero culto y la verdadera adoración implican un llamado a la integridad y a una vida ética. Digámoslo de esta manera, que las personas que ofrecen este culto y esta adoración, les falta algo que a Dios le agrada, que se llama coherencia. Es decir, un enlace, una concordancia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. ¿Sabe, hermanos amados, que esa es una de las grandes luchas que todos los cristianos vivimos? Porque queremos ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. A veces no pensamos tan bien, pero hablamos bonito. A veces no hablamos bonito, pero pensamos bien. A veces no hacemos lo que pensamos y decimos, pero la verdad es que Dios nos ayude para que nosotros podamos conciliar estas tres cosas: lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué es necesario el verdadero culto y la verdadera oración?
Cuando el Señor dijo estas palabras, las dijo a una mujer que le citó los antecedentes de ella como hija de Abraham. Y es que los adoradores del Antiguo Testamento se quedaron con lo formal, es decir, con el lugar, con la liturgia y con el ceremonial. Pero ignoraron que todo lo que se dice en el Antiguo Testamento apunta y está centrado en algo o en alguien: Jesucristo. Todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor, en la ley de Moisés, en los escritos y en los salmos, era necesario que se cumpliese. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Es decir, la Biblia tiene un eje a través del cual ella gira, y ese eje se llama Jesucristo el Señor. En cuarto lugar, respondiendo a la pregunta ¿por qué es necesario el verdadero culto y la verdadera adoración? Es por el hecho de que esa es una expresión de la obra del Calvario en nuestras vidas. Es decir, digámoslo de esta manera, la obra del Calvario hizo posible que usted y yo tengamos un corazón nuevo. La obra del Calvario hizo posible que usted y yo tengamos un espíritu nuevo. La obra del Calvario ha hecho que nosotros llevemos una vida de obediencia como resultado de esa obra del Calvario. Por eso la afirmación del Señor ahora es, en otras palabras, lo que le quería decir a la mujer, no es la ubicación la que determina la verdadera adoración, es la actitud. Por eso entonces podemos decir que ese culto verdadero y esa adoración verdadera es el fruto de la obra del Calvario. En quinto lugar, porque la verdadera adoración y el verdadero culto expresa el sentir, el querer y la voluntad de Dios. Nosotros hemos oído muchas veces esta expresión, que es cierta, pero por haberla oído muchas veces, no es menos importante decirla esta tarde. El Señor no busca solo adoración, Él busca adoradores. Si hubiera buscado solo la adoración de los ángeles, porque entre otras cosas, los ángeles acompañaron el nacimiento del Señor, y ustedes recuerdan ese coro de los ángeles que habló con los pastores y les dijo: les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Además, la Biblia dice que los ángeles estaban en el momento de la tentación del Señor Jesús. Y como si fuera poco, fueron los ángeles los que le dijeron a aquellas mujeres que fueron al sepulcro para traer las especias aromáticas y ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Fueron los ángeles, repito, los que le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado.
Pero el Señor, a pesar de todo eso, le complació, digámosle así, le plació tenernos en cuenta a nosotros para que nos convirtamos en los adoradores que Él busca. En ese diálogo con la mujer samaritana, repito, el Señor, además de decirle que el lugar no es importante, le presenta 3 clases de adoración. La primera, la adoración en ignorancia. Cuando Él dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esa adoración en ignorancia es propia de aquellos que asisten a la iglesia por tradición, por costumbre o por obligación, sin discernir lo que es el verdadero culto y la verdadera adoración. Adoración en ignorancia. También presenta el Señor la adoración intelectual. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esto está referido en primera instancia a ellos, a los judíos. Equivale a decir, ustedes saben la ley, pero no son hacedores de la ley. Pero trayéndolo a nosotros, a la actualidad, esa adoración intelectual es propia de los que conocen la palabra al pie de la letra, pero no se la aplican personalmente. Pero el Señor presenta también, además de la adoración en ignorancia y además de la adoración intelectual, la adoración verdadera. Esa que no es por sentimientos, que no es por tradición, que no es solo intelectual, es la que se busca y es la que busca a Dios con corazón sincero y la que busca a Dios en fe. La sexta razón por la que es necesario el verdadero culto y la verdadera adoración tiene que ver con esto, porque en contraste con cosas que el ser humano puede adquirir, el verdadero culto y la verdadera adoración solo se adquiere por Él, con Él, en Él y para Él. ¿Sabe una cosa? Que nosotros no estaríamos aquí si no hubiera sido porque el Señor hizo una obra en nuestras vidas. Este salón estaría desocupado si el Señor no nos hubiera alcanzado con su gracia y con su misericordia. Este salón no estaría lleno de hombres y mujeres que le tributan alabanza y reconocimiento a Dios, a menos que Él hubiera dado su vida por nosotros. La verdad es que el Salmo 40 tiene validez, tiene vigencia y tiene valor para nosotros. Ese salmo que dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y que dice además, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Quiere decir que Él fue el que puso en nosotros esta alabanza. Él fue el que puso en nosotros esta adoración. Pues bien,
Si Él es el que coloca, el que produce, el que gesta la causa y el origen del culto y la adoración. Hay que decir que muchas cosas nosotros podemos adquirir. Alguna vez leí un tratado y me llamó la atención lo que decía ese tratado y lo escribí y lo comparto con ustedes. De pronto ustedes lo han leído también. Nosotros podemos adquirir comida, pero no apetito. Podemos adquirir una cama, pero no sueño. Podemos adquirir libros, pero no cerebro. Podemos adquirir adornos, pero no belleza. Podemos adquirir casa, pero no un hogar. Podemos adquirir medicina, pero no salud. Podemos adquirir diversión, pero no felicidad. Y yo le añadí a esa lista, podemos adquirir equipos, baterías, pianos, bongoes, qué sé yo, flautas y violines. Eso lo podemos adquirir, pero lo que no podemos adquirir por nosotros mismos es algo, adoración. Porque esa solo Jesús la otorga. Y yo quisiera concluir esta tarde, y creo que el tiempo nos ha rendido. Se puede tener mucha actividad de culto y poca adoración. Nuestra elección, la elección de este auditorio y cada uno de nosotros, y yo quiero añadir gracias a Dios por cada uno de ustedes y por este auditorio, porque la verdad, y esto yo lo voy a decir sin temor a equivocarme, aquí estamos los verdaderos adoradores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir, hermano, es así? Aquí estamos los verdaderos adoradores. Es que mire, hermano, la adoración es una de las primeras actividades humanas que la Biblia cita. Desde Génesis 4, uno encuentra al hombre rindiendo culto a Dios. Lo primero que hace Noé después del diluvio es rendirle culto a Dios. Lo primero que hace Abraham cuando llega a la tierra que el Señor le había prometido es rendirle culto a Dios. Pero como si fuera esto poco, es también, hablando de la adoración y el culto, la última y única actividad de los redimidos. Si el hombre del principio, el hombre de Génesis, tenía que labrar la tierra, tenía que llenar la tierra y tenía que administrar la tierra, el hombre que presenta Juan en la consumación de los tiempos ya no tiene que labrar la tierra, ya no tiene que llenar la tierra, ya no tiene que administrar la tierra. La única actividad del hombre de los últimos tiempos y que presenta Juan en el Apocalipsis, la única actividad es adorar al que vive por los siglos. Por eso mi Biblia dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, oh, qué hermosa letra la de este cántico, qué bella música, qué perfecto acorde, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje,
y lengua y nación, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero contarles algo que me pasó, hermanos, en esta conclusión. Hace algunos años estábamos en un día de oración y ayuno en la iglesia, de la cual yo hacía parte. Y el pastor de la iglesia nos dijo a un grupo: hermanos, vamos a ir a visitar al hermano, porque el hermano, bueno, el nombre es lo de menos, el hermano Miguel. El hermano Miguel está gravemente enfermo. Y entonces vamos a visitarlo. Y usted sabe, cuando uno va a visitar a un enfermo, uno como que va con la cara triste, como con la cara larga, como un poco compungido, con dolor, con tristeza, qué sé yo. Y así entramos todos a la habitación donde estaba nuestro hermano enfermo. Cuando él nos vio, nos dijo: hermanos, ¿por qué están ustedes tristes? Ustedes deberían estar alegres. Le dijimos: ¿por qué, hermano? Y dice: porque yo me voy con mi Jesús. Y la verdad que nosotros fuimos a darle ánimo a él, y él nos dio ánimo a nosotros. ¿Qué es lo que les quiero relatar? Que a los pocos días, la hermana, la esposa de él, nos contó, después de que él durmió en el Señor, algo interesante. Dijo: ¿sabe una cosa? Que Miguel, cuando iba a partir al Señor, estaba cantando. Y nos dijo qué era lo que estaba cantando. Una letra de un himno, de ese himnario que nosotros nos acompañó mucho tiempo, ese llamado Lluvias de Bendición, creo que se llamaba, ¿verdad? Y el coro que él cantaba es: puedo yo estar triste si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día de la mano del Señor. Y dicen que cantando ese coro se fue con el Señor. ¿Sabe una cosa? A veces uno le pide al Señor morir bien, pero alguien dijo: no le pidas al Señor morir bien, pídele al Señor vivir bien, porque si tú vives bien, vas a morir bien. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Qué podemos esperar de ustedes que son verdaderos adoradores y que llevan una vida cantando? ¿Qué le podemos pedir a ustedes o qué podemos esperar de ustedes? Se me ocurre decir que así como ustedes se han pasado la vida adorando a Dios, lo más consecuente y lo más lógico es que ustedes van a terminar la vida adorando al Dios que nos ha salvado. Pablo dijo alguna vez: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo está haciendo una valoración de una de las cosas más importantes para el ser humano, que es la vida. Hasta el punto que las constituciones de los países priorizan el derecho a la vida sobre otros derechos, como el derecho a la libertad. La vida y el derecho a vivir es uno de los primeros derechos de toda constitución que se ha gestado en las diferentes naciones. Pero Pablo se apresura a decir y se atreve a decir que hay algo que vale más que su propia vida. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que vale más que la propia vida de Pablo? Y Pablo dice: lo que vale más es el anhelo que yo tengo
de terminar esta carrera con gozo. Y yo pregunto esta tarde, ¿cuántos tienen el mismo anhelo aquí en este recinto? Oh, aleluya. Muchos terminan la vida quejándose, muchos terminan la vida maldiciendo, muchos terminan la vida con una palabra amarga en su boca, pero yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros, y Dios nos va a ayudar en esto, vamos a terminar nuestra vida dándole la gloria a Jesucristo. Hermanos, ¿qué se iba a imaginar el hermano Larsen cuando llegó a Colombia hace más de 70 años? Cuando eran solo unos pocos adoradores. ¿Qué se iba a imaginar él? Que hoy en Barranquilla, en el recinto de Corferias, en este año 2009, iba a haber un grupo tan grande de gargantas, cientos de dones y talentos, hombres y mujeres que hoy le dan la gloria al que vive por los siglos. ¿Qué se iba a imaginar él? Pero hoy no es un sueño, es una realidad. Es una realidad. Aquí estamos. No sé si usted puede decir conmigo, aquí estamos. No sé si lo puede repetir, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos los verdaderos adoradores. Y yo quisiera terminar cantando esta tarde. Y le quiero rogar que usted me acompañe. Vamos a entonar una canción. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Jesús. Mi única verdad está en ti. Tú eres mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya.